poblaciones indígenas, situación que no permite verlos como interlocutores en igualdad, sino más bien como gente que necesita ser conducida. En este sentido, el racismo estructura efectivamente la economía y la política, permea las relaciones sociales y comunitarias, y por lo que es una práctica que se sustenta en el control de los cuerpos y en el caso específicamente de las mujeres en el control de la sexualidad. Pero también de las demandas de su voz, como ya mencionábamos en el movimiento zapatista, pero también valía la pena preguntarse, sobre todo, bueno, porque estamos en un espacio que han sido creados efectivamente, sobre todo en el caso chiapaneco, se menciona constantemente que una de las luchas, uno de los motivos por los que se creó la Universidad Intercultural de Chiapas es porque de alguna manera responde a las demandas de los pueblos indígenas. Sin embargo, ahí también es bueno, analizar dónde está la voz de los docentes indígenas a nivel universitario, ¿no? Sigue siendo callada, vulnerada, invisibilizada, y pues a pesar de que estos espacios en el discurso se dice que fueron creados para los pueblos y por la lucha de los pueblos, entonces podemos pensar que también es racismo a la manera en que se dan esas exclusiones. Es una pregunta, sobre todo porque en Chiapas sí nos lo hemos dado, o sea, sí hemos discutido acerca de la presencia de los docentes indígenas en estos espacios universitarios, ¿no? Sin embargo, si bien estas ideas tienen fuerzas como ideologías hegemónicas que se concretan en exclusiones, pero también hay este proceso, quizás, yo lo he leído más y lo he analizado más con compañeras indígenas de Guatemala, y bueno, aquí en México seguramente sí hay una mayor, o quizás no ha habido quizás un mayor análisis o está más invisibilizado, que tiene que ver con que una cosa es lo que se habla a nivel de lo político, lo económico, tal, ¿no? Pero muy pocas veces hay un análisis de la parte subjetiva de las personas que viven esta parte del racismo, ¿no? Entonces, cómo el racismo efectivamente toca la parte de la subjetividad y cómo es vivida por las personas que, no tanto del racista, sino de las personas con las que se ejerce el racismo, ¿no? Entonces, por un lado, efectivamente tenemos las relaciones de poder y exclusión que se vive por el fenotipo o por las miradas estas excluyentes y discriminatorias que se tienen en los pueblos indígenas, pero un elemento siempre presente son también las maneras en que se vive el racismo en la vida cotidiana, cuando se traspasa el espacio del otro. Como hemos visto, a los y las indígenas causan conflictos si no se les ve en los espacios asignados o en estos espacios imaginarios que se nos ha confinado. Por ejemplo, hay una idea muy, y sobre todo los antropólogos lo dirán, ¿no? Esta idea del imaginario del indígena relacionado con la comunidad, con la montaña, el río, la relación armoniosa que tienen con este imaginario, sí, antropológico también, pero que también muchos académicos efectivamente lo tienen, ¿no? Cuando se traspasa esos espacios, entonces resulta que entonces causa conflicto. Por ejemplo, en el caso específicamente de las mujeres indígenas, el usar su traje, el no hablar su lengua o el ya no vivir en comunidad, efectivamente entonces las hace que cause conflicto, por ejemplo. Entonces por eso les digo que a veces todos estos temas, los he reflexionado y a veces los escribo, pero a veces ya la verdad como a veces pasa como una cosa cotidiana y ya que ni siquiera uno lo reflexiona, es que un poco escribiendo el texto yo dije, oye, pero sí sería bueno como plasmarlo, pero no tanto para evidenciar a la compañera, sino efectivamente porque eso forma parte del análisis riguroso que uno debería de hacer. Entonces a ver, espérame, me perdí. Sin embargo, cuando se traspasan estos imaginarios causan conflictos. Por ejemplo, el uso o no de los trajes por parte de las mujeres indígenas, usar o no el cabello largo. Entonces recuerdo una antropóloga muy famosa en Chiapas que contaba la siguiente anécdota en un taller con mujeres chantales y tzotzils. Entonces ella contaba, hagan de cuenta que nosotros estamos en un taller, ¿no? Porque además es muy común los talleres, ¿no? Entonces nosotros estamos dando un taller a mujeres indígenas. Entonces llega la compañera y pues un poco como para que, yo supongo, ¿no? Como un poco como para que hubiera más cercanía con las compañeras, entonces les empieza a contar a ellas una anécdota, porque el taller se trataba de un rollo como de la relación de las mujeres indígenas en la tierra y el territorio y la comunidad. Entonces dice, cerca de mi casa en San Cristóbal, esa es la anécdota de ella, cerca de mi casa en San Cristóbal había dos compañeras que habían venido de sus comunidades para venir a trabajar a San Cristóbal.
Todos los días las veía yo salir con sus trajes tan coloridos o sus trenzas largas y con listones. Entonces, pero un día, esas mismas mujeres las vi vestidas de pantalón y con el cabello corto. Y les pregunté qué había pasado con sus trajes, que los usaran si se veían tan bellas y que no los dejaran. Esta anécdota podría parecer inocente, sin embargo no lo es. Encierra en sí un imaginario que los antropólogos, ya ni decir de la gente cotidiana, tiene de los pueblos una especie de añoranza de confinar a las mujeres indígenas en sus comunidades. Cualquier cambio que suceda se nota en las mujeres, ¿no? Sobre todo en el caso de las mujeres indígenas. Por eso este binomio de racismo-sexismo no se encuentra nada desligados. El racismo, como práctica, se concreta por un lado en el cuerpo de las mujeres indígenas, porque las mujeres además son consideradas como la salvaguarda del territorio, el territorio cuerpo, que dijera Lorena Cabonal, esta feminista comunitaria de Guatemala, pero también al mismo tiempo están en estos procesos de resistencia y en las movilizaciones. El cuerpo de las mujeres indígenas es socialmente construido, asignando símbolos, valores, desde una visión cultural que las considera por un lado folclorizadas y por el otro lado como responsables del aumento de la pobreza y de la natalidad. Para el caso mexicano, pues ya sabrá las palabras de, ¿quién lo dijo? Una de las funcionarias que decía que las mujeres indígenas no podían tener más de 3 hijos porque si no ya no se les daba el apoyo de progreso de oportunidades, ¿no? Es decir, las culpabilizan sobre lo que pasa con sus cuerpos. Sobre ellas se aplican políticas de natalidad, se diseñan estrategias para la toma de decisiones sobre los cuerpos, pero no de cualquier cuerpo, o sea, son de cuerpos de mujeres indígenas que pues, de alguna manera acceden a estos tipos de programas de políticas públicas de natalidad para pueblos indígenas, ¿no? Los imaginarios de lo que es un indígena, cómo se imaginan que debe de ser, es una de las problemáticas que efectivamente antaño ya formaba parte de las discusiones, ¿no?, académicas. Sin embargo, como ya hemos visto en las anteriores exposiciones, pues no solo es una política que aplica al caso mexicano, si por ejemplo traigo otro ejemplo del caso colombiano, porque me parece que muestra fehacientemente ese indígena imaginario que desde lo cotidiano y desde lo académico se sigue teniendo. Esto sucedió en una de las fiestas en la inauguración del primer canal indígena manejado por el pueblo indígena Cancuamo en la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, hago el señalamiento porque digo, es bien interesante analizarlo, ¿no? Entonces, ellos cuentan, dice, aunque el traje tradicional cancuamo es blanco, esta es otra tradición que con los años la colonización y la violencia ha desaparecido. Por esto optaron por sacar lo que cada uno consideró su mejor atuendo. O sea, se estaban inaugurando el primer canal indígena cancuamo. Entonces ellos dicen, pues optaron por sacar lo que cada uno consideró su mejor atuendo. Así, la mayor parte de las mujeres optó por llevar vestido o falda con tacones muy altos, y los hombres se vistieron de pantalones de mezclilla y camisas de botones y manga larga. Pero algunas estaban sentidas porque un visitante les dijo que estaban muy arregladas para ser indígenas. Entonces, este caso, aunque parece efectivamente lejano geográficamente, es cercano a las experiencias que hemos vivido en las mujeres cuando hemos dejado de utilizar el traje con el que nos identifican a las mujeres indígenas. Los términos se mestizó, se urbanizó, se occidentalizó, son muy comunes para descalificar a las mujeres en espacios que como Chiapas han construido voces que se han legitimado. O sea, voces que se han legitimado para poder calificar quién es y quién no es, ¿no? El imaginario que se sigue reproduciendo de las mujeres indígenas aún en espacios académicos, yo le coloco entre comillas subversivos o críticos, es el de las mujeres vinculadas con las comunidades, del vínculo con la tierra y los conocimientos de su entorno. Esta visión reproduce las imágenes estereotipadas de mujeres indígenas, por lo tanto, en las prácticas cotidianas se impugna la visión de la identidad esencialista asignada, enclaustradas en las imágenes de reproductoras de la cultura asignadas al espacio del hogar, ajenas a los problemas nacionales. Frente a ello se coloca una imagen de liderazgo de mujeres que conciben su papel de transmisoras de la cultura con la profesionalización. Así hablo muy rápido, a veces me emociono. Entonces, el imaginario esencialista de pensar a las culturas indígenas como detenidas en el tiempo fortalece la discriminación étnica y de género mediante parámetros para evaluar la indianidad de las mujeres, tales como el uso del traje, el hablar la lengua, el tener una cosmovisión que habla de naturaleza.
así como el tener muchos hijos para preservar la cultura. Y aquí solo hago una anotación y lo menciono pues porque digo, es interesante analizarlo porque pues, los que me conocen alguna vez ya lo he platicado, que efectivamente yo no estoy diciendo que hay muchas mujeres indígenas que viven en la comunidad y que tienen efectivamente toda esta relación de la comunidad y que hay un proceso de fortalecimiento organizativo desde la comunidad. Pero también efectivamente habemos mujeres que quizás nuestra lucha ya no es propiamente desde la comunidad donde nosotros nacimos y que nosotros hacemos comunidad en otros espacios, en otras redes, en otras formas de organización. Entonces yo recuerdo que en alguna ocasión me habían invitado a un evento a Colombia de mujeres indígenas, algo así como Mujeres Indígenas, Territorio y Biodiversidad, ¿no? Entonces yo por eso digo que hay un imaginario siempre constante, entonces me llaman porque como yo era de México, de Chiapas, de los Altos de Chiapas, mayas, pues seguramente tiene algo que hablar sobre el territorio o sobre el vínculo con la mujer y la tierra, una cosa así. Me entrevistan y me dicen, oye, ¿qué tal? No sé qué, que vamos a hablarte o que quiero que nos digas cuál es tu cosmovisión con la tierra. Y yo, pues así como con mi cosmovisión con la tierra, pues no mucho, ¿no? Bueno, pero dinos los rituales, que no sé qué. Yo dije, pues tampoco, ¿no? Yo te puedo hablar sobre la participación de mujeres indígenas en procesos organizativos, pues cómo las mujeres están defendiendo sus derechos en la ciudad, ¿no? Pero digo, no puedo hablarte de eso, pues porque sería mentirte, ¿no? Entonces digo, sí es una visión toda recurrente de este imaginario de las mujeres y el vínculo, ¿no? Entonces digo, bueno, yo no he visto estudios de verdad, sobre todo digo que yo trabajo, o que yo estoy metida en esas discusiones, no he visto, pues sí, estudios o investigaciones que den cuenta un poco de estos cambios más allá de estas visiones románticas que se tienen de las mujeres, o por lo menos que se haga un análisis del quiebre, bueno, no sé, ni sé cómo llamarlo, ¿no? Entonces, estas perspectivas que parten de esta visión estereotipada y monolítica de las mujeres indígenas no dan espacios para la diversidad de voces y experiencias que existen al interior de las comunidades. Al cuestionar estas representaciones, efectivamente no pretendo deslegitimar las voces o identidades de aquellas mujeres que efectivamente utilizan el traje con una posición política o que tienen efectivamente un vínculo con la tierra, pues sí, con la naturaleza, ¿no? Lo que cuestiono es que este sea efectivamente uno de los argumentos para poder descalificar a otras mujeres que no cumplimos efectivamente con esas características. Una mujer tzotzil de Chamula me decía, me siento libre sin el traje. Y aun cuando uno pudiera analizar efectivamente esa libertad como de forma positiva, al ahondar más, efectivamente no era, digo, ella respondía ante esa pregunta, decía, ¿por qué no utilizas tu traje? Porque decía, entonces ella no es académica ni analiza este rollo de identidades ni de nada, entonces decía ella, pues en realidad no utilizo mi traje pues porque no quiero que me discriminen, ¿no? Es tan fácil pasar desapercibida en la ciudad, o sea, sin que me señalen, sin que me tomen fotos, decía ella, ¿no? Sin que me señalen y que me tomen fotos, entonces decía, pues por eso no lo utilizo, ¿no? Entonces por ello las vivencias de la discriminación entonces se dan en distintos niveles y en distintas circunstancias. Si efectivamente en el caso de Chiapas, que chamulitas les dicen a todos, tzotziles, celtales, ¿no? Les dicen chamulitas a todos, entonces la discriminación efectivamente se constituye en un pan de cada día para las personas que utilizan su traje. Es importante efectivamente también contextualizar que el uso o desuso efectivamente del traje pues lleve acumulado toda esta serie de racismo, pero también de campañas forzadas de aculturación que llevaron a hombres y a mujeres indígenas a renunciar a sus trajes, ¿no? Pero sin embargo, paradójicamente a eso, ¿no? Como estamos en la era de la diversidad y de la inclusión y que todos somos diversos, ¿no? También se nos culpa de esta pérdida, ¿no? Deslegitimando las identidades como poco auténticas, o que solo repetimos el discurso o en el caso, por ejemplo, lo que yo comentaba hace rato, acerca de que las mujeres indígenas no hablamos con voz propia, o que los pueblos indígenas no hablan con voz propia. También una académica muy reconocida en Chiapas decía que en el caso de las mujeres indígenas solo repiten lo que las feministas les han enseñado, sobre todo en el caso de la defensa de sus derechos. Entonces,
Entonces una decía algo así: me ha tocado estar en reuniones con indígenas que se dicen feministas y es interesante ver cómo repiten el discurso occidental en su lengua, y para mí efectivamente eso no es un feminismo indígena, ¿no? Entonces digo, hay toda una serie de argumentos y digo de discursos, ¿no?, que circulan y que efectivamente, a pesar, y que eso digo, es muy importante, digo, colocarlo como tema de debate, y seguramente como nos están escuchando en las otras sedes, efectivamente como el discurso de la diversidad y el discurso de la inclusión y que estamos creando espacios, no permite incluso problematizar este tipo de discursos y de afirmaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Chiapas, yo recuerdo que una de mis estudiantes me decía, porque estábamos analizando estos temas, ¿no? Y estábamos hablando acerca del uso, no uso del traje. Entonces ella decía: profe, yo no utilizo mi traje porque dicen que yo voy a una universidad para indios, ¿no? Porque la Universidad Intercultural en Chiapas la consideran como una universidad para indios. Yo no utilizo mi traje porque no quiero que me señalen, porque dicen que yo voy a una universidad para indios. Entonces, pues por eso como consideran a la UNICH como una universidad para indios, entonces por eso dicen no lo utilicen, ¿no? Y además, efectivamente, pues en mi familia ya todos dejaron de utilizar el traje. Entonces cuando uno está en esos espacios, entonces resulta que en la universidad, para resaltar el folclore, para resaltar la diversidad, entonces dicen, pues todos los alumnos que sean de pueblos que se pongan sus trajes, ¿no? Porque entonces pues forma parte del realce de la diversidad, o sea, no se cuestiona, ¿no? O sea, no se cuestiona el hecho de ponérselo o no ponérselo, ¿no? Así como tampoco se cuestiona el hecho de hacer rituales, ¿no? Si el ritual se hacía en la cueva, en la montaña, allá, no, ahora hay que trasladar ese ritual y ese ritual al espacio universitario. ¿Por qué? Pues porque es lo que le da plus a la diversidad, se ve, pues, ¿no? Entonces, sin embargo, efectivamente se nos coloca ahora como culpables de esa pérdida, ¿no? Lo decía porque hace poco tuvimos ahorita un taller con un compañero guatemalteco y decía algo así como que los compañeros indígenas que no hablan su lengua es porque tienen un problema actitudinal, no quieren hablar su lengua, pero si se van a su comunidad 15 días, ¿no?, y hablan con su papá y su mamá y vuelven y regresan, pues ya van a aprender, o sea, ya van a hablar su lengua. Entonces eso es un rollo actitudinal. Entonces digo, por eso decía que pues se nos culpa nuevamente a nosotros de la pérdida, ¿no?, de lo que ahorita, pues, o sea, que forma parte de esta fiesta de lo diverso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunas de las respuestas que efectivamente se ha dado ante esta ola de violencia, de discriminación, racismo, ¿no? Se continúa proyectando un binomio que es preciso denunciar. Por un lado, esta imagen folclorizada de las mujeres indígenas, aislada como costumbre, como tradición, como continuidad, y por otro lado, hay esta otra imagen de mujeres indígenas como enemigas, como actoras políticas en las movilizaciones, en los procesos de defensa de los territorios, a las que se les puede violentar, asesinar, encarcelar. Las mujeres indígenas, pues, efectivamente, no solo somos ni tradición ni costumbre, sino que efectivamente, a pesar de que las mujeres hay una responsabilidad histórica de la continuidad, efectivamente mucho del peso recae también en las mujeres, pero también es cierto que, bueno, la parte de la organización comunitaria, parte de la continuidad de la vida comunitaria, pues también es parte de la responsabilidad de las mujeres. Por eso digo que es un asunto contradictorio, ¿no? Algunas de las voces que se han tejido en contra del racismo son estos procesos organizativos de las mujeres indígenas, quienes denuncian cómo se reproducen estas formas de violencia. Entonces las mujeres indígenas se fortalecen en la lucha por la defensa de sus territorios y en el proceso amplio de espacios de participación, de la creación de espacios de participación, como fue, por ejemplo, en un caso reciente en México, que fue el primer Congreso Nacional de Mujeres Indígenas realizados en la Ciudad de México ahorita a principios de septiembre, en donde las mujeres indígenas organizadas se hace escuchar la voz en contra de la violencia y pues también demandan libertad a las presas políticas, mujeres indígenas, presas políticas como en este caso de Nestora Salgado. También quiero resaltar también los espacios que las mujeres indígenas han creado en relación a la literatura, que es a través de las letras que se han logrado denunciar el racismo,
la violación a los derechos a través de la lúdica, que se construye como una visión política del sentir. Por ejemplo, yo traigo aquí a colación, y seguramente muchos de ustedes la conocen, que tiene que ver con las letras de Enriqueta Lunes, que es una poeta tzotzil, y que por eso inicié un poco mi texto con lo de Chamulita. Entonces, su poema de Chamulita, entonces se los voy a leer. Ella lo recita y lo habla más bonito que yo, ¿verdad? Pero bueno, entonces dice Chamulita, que es de Enriqueta Lunes, dice: cuando camino por tus calles, tu boca dice Chamulita, Chamulita soy, te digo. De pequeña pregunté por qué me nombraste con odio. Añoré la muerte, soñé con tu ropa y tu espejo, usé tu perfume. Chamulita soy, te digo, escucha bien, Chamulita moriré, ¿no? Entonces por eso traigo a colación también el tema de la letra desde la literatura y desde las poetas indígenas, porque están colocando lo que antes quizás no era reconocido ni era hablado, ¿no? Ahora, digo, están más visibles en la discusión, ¿no? O sea, que incluso también esa es una discusión que hay que dar, porque entonces se asocia lo indígena sí, también a la literatura propiamente, pero entonces ha habido todo un proceso de literatura desde la crítica, ¿no? Entonces el cuerpo se constituye en el espacio donde se conjugan, por un lado, pues estas maneras de visualizar a las mujeres cercanas a la naturaleza, las más indias, ¿no? Y los cambios que hemos vivido, ¿no? Entonces, que incluso lo que yo les comentaba hace rato, que nos han dicho cómo comportarnos, cómo vestirnos, incluso cómo pensar, ¿no? Todas estas miradas asumen un deber ser que deben de asumir los llamados indígenas y especialmente las mujeres, ¿no? Sin embargo, este conjunto de estrategias que las mujeres han puesto, pues ponen en tela de juicio el racismo y el sexismo. Los espacios de la lúdica, como la danza, el teatro, la estética, adquieren también una significativa importancia en los procesos de construcción de metodologías, donde temas como el sexismo y el racismo también son confrontados. Estas reflexiones nos permiten abonar a la visibilización de espacios creativos, constructivos y las propuestas teóricas de mujeres indígenas en América Latina, ¿no? Pues yo lo dejo hasta ahí, que también se había acabado el tiempo. Bueno, muchas gracias. Perdón, vamos a continuar con Irlanda y al final, bueno, podemos abrir una ronda para irnos un poco rápido y no nos gane el hambre casi, ¿no? Bueno, Irlanda nos va a presentar notas dispersas sobre el racismo histórico en el sistema educativo estadounidense desde la ficción. Muchas gracias, Irlanda. Gracias, pues encuentro ya varios puntos de confluencia con la exposición de Antonio Guimaraes y ahora con la de nuestra compañera Georgina, y creo que espero que este texto también abone la discusión. Bueno, ¿por qué hablar de la educación en los Estados Unidos en un foro sobre racismo en la educación en México y América Latina? Considero que es importante hacerlo porque nuestras experiencias no están aisladas y porque las diversas luchas por la equidad social y los derechos civiles en América, incluidas América del Norte o la América insular, subyacen ideologías, movimientos y estrategias no del todo ajenos entre sí. Más aún, para entender cabalmente los paradigmas de la interculturalidad en la educación, es infructuoso negarnos a voltear a ver al país vecino. Por ejemplo, no se puede explicar la proclamación de emancipación de los Estados Unidos, que se dio en 1863, sin el proceso de independencia haitiano que tuvo lugar entre 1790 y 1804, donde los esclavos negros cumplieron el papel determinante. Las diferentes formas de afrontar los desafíos educativos, como sabemos, no son ajenas a las prácticas políticas. Paso ahora a aclarar que el adjetivo dispersas de mi excéntrico título proviene de uno de los más recientes ensayos de la poscolonialista Gayatri Spivak, titulado Especulaciones dispersas en torno a lo subalterno y lo popular, de próxima aparición en nuestro país. En dicho ensayo, la autora analiza su labor como formadora de formadores en la India. Mi guiño, por lo tanto, sigue dos direcciones. Por un lado, señalar que como elegí formar mi literatura,
mi trabajo de campo o mi estudio de caso, para estar a tono con ustedes, los científicos sociales, está constituido por eso que se denomina ficción, en oposición a otros discursos supuestamente objetivos, aunque a estas alturas ya casi todos reconocemos que los discursos científicos, incluidos los sociológicos, constituyen formas variadas de narración. Afirma Spivak, la comparatista literaria, cito: si las ciencias sociales describen las reglas del juego, la lectura literaria nos enseña cómo jugar. El otro rumbo de mi niño spivakiano estriba en recordar la educación de las minorías en tantos subalternos, es decir, aquellos escindidos de las líneas de movilidad ascendente. Cuando yo quiero aprender de los subalternos desde abajo y no solo estudiar la subalternidad desde la teoría, como ya apuntaba el doctor Guimarães, tengo que meterme a las obras literarias y seguir las rutas de los personajes. Así pues, yo me aboco en esta intervención a hablar en particular de un par de textos literarios de la Premio Nobel 1993, Toni Morrison, donde hay personajes afroestadounidenses que enfrentan o bien la imposibilidad absoluta de acceder a la educación o bien la segregación racial en ella. En particular me enfoco en la novela sobre la esclavitud Beloved de 1987 y el cuento experimental Recitative de 1983. Denver es un personaje de esta novela que logra conciliar una serie de conflictos entre su madre filicida y su hermanita asesinada, que ha regresado a la vida como la jovencita que sería si no se hubiera muerto. Sefi, la madre, prefirió degollar a Beloved, una niña de tan solo 2 años de edad, antes de entregarla a los esclavistas, a fin de liberar a su amada hija del sufrimiento que había padecido ella misma. La novela está basada en un hecho real ocurrido en 1856, cuando la esclava fugitiva Margaret Garner, justo antes de ser aprehendida, acuchilló a su hija a fin de liberarla de su condición de esclava. Morrison conoció esta historia a principios de los 70, al preparar la edición de The Black Book, y la guardó activamente en su memoria, hasta que durante un acto meditativo vio surgir de entre las aguas del río Hudson, en Nueva York, al personaje que encarnaría a la pequeña hija de Margaret bajo el nombre de Beloved. Fue entonces cuando por primera vez en la literatura afroamericana del siglo XX se tocó a profundidad